Ustedes me avisan porque no sé nada. ¿Ya se está cargando? Aquí tengo la página del CIEP abierta, pero no. Y ya Podemos estamos en vivo en ver, este momento. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos al doctor Alberto Cortés Ramos, que nos estará dando la conferencia inaugural para el segundo semestre de este año de la Comunidad de Ciencias Políticas, titulado Perspectivas históricas y políticas de la negociación del FES. En el contexto actual, marcado por la crisis económica y política, agudizada por la pandemia del COVID-19 y el intenso debate sobre el rol del sector público en la sociedad costarricense, el tema del financiamiento de las universidades públicas se ha convertido en un punto de particular contención. Conocido como el Fondo Especial para la Educación Superior, o FES, el monto de este financiamiento es el resultado de una negociación entre los rectores de las universidades públicas agrupadas en CONARE, la representación del movimiento estudiantil y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pese a que es la importancia que tiene el FES en lo que respecta al funcionamiento de las universidades públicas, tiende a ser poco lo que conocemos sobre su historia, sobre las maneras en que se llevan a cabo las negociaciones y la relación que existe entre dicho fondo y la coyuntura socioeconómica y política del país. Es por esta razón que desde la Comunidad de Ciencias Políticas de la UCR, es decir, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, decidimos generar este espacio para conversar sobre las perspectivas históricas y políticas del FES. Para esto, precisamente tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alberto Cortés. Alberto es docente desde 1995 en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Escuela de Geografía, así como investigador del CIEP. Cuenta con un doctorado en Geografía de la Universidad de Loughborough, Inglaterra, una maestría en Estudios del Desarrollo que obtuvo en el Instituto de Estudios Sociales en Holanda y es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además, su carrera académica ha estado ligada estrechamente a la gestión universitaria, donde ha ejercido diferentes puestos que le han permitido conocer de cerca el proceso de negociación del FES. Fue miembro del directorio de la Federación de Estudiantes en 1989 y en 1991 y 92, y director del Consejo Universitario en el periodo 2010-2011. Además, sus proyectos de investigación se han abocado a explorar el rol que tiene y debería tener lo público en la definición del modelo de desarrollo de este país. Sin más preámbulos, los dejo con Alberto Cortés, quien nos impartirá una charla de 45 minutos. Y por favor, siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas por el Facebook Live y nosotros le estaremos pasando las preguntas a Alberto. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, María Paula, y un gusto saludarles. Voy a compartir la presentación para tratar de circunscribirme al tiempo planteado. Bueno, efectivamente, yo voy a desarrollar una presentación que he denominado Perspectivas históricas y políticas de la negociación del FES. Sin embargo, antes de empezar, yo quisiera manifestar mi agradecimiento al CIEP, al Posgrado Centroamericano de Ciencias Políticas, a la Escuela de Ciencias Políticas y al Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por medio de sus respectivos y respectivas directores y directoras. Andrés, a Tania, a Gerardo, a María José. También quiero aprovechar para saludar y felicitar al CIEP que está llegando o que está celebrando su 12º aniversario. Es para mí de verdad un honor y me siento muy agradecido porque me dieran esta oportunidad para trabajar y conversar con ustedes sobre este tema.
parto de señalar que este es un momento muy, muy particular y muy especial por varias razones. La primera es, bueno, por la que estamos en esta dinámica virtual, ¿verdad? Eh, que es la situación que nos ha generado la crisis de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que es posiblemente una experiencia que no haya vivido ninguna generación que esté viva previamente, algo de esta magnitud, ¿verdad? Tanto por el impacto en el tema de la salud de las comunidades humanas, pero también por las consecuencias que ha traído, las múltiples consecuencias que ha traído esta pandemia. Eh, Estamos viviendo una crisis profunda, es como lo han señalado en términos de crecimiento del comportamiento del Producto Interno Bruto y de la actividad económica. Estamos en una crisis muy, muy similar en términos de la contracción de la actividad económica a la del 80-82. Estamos también en medio de un clima político global y también local, complejo, conflictivo, eh, con corrientes de opinión polarizantes y fundamentalistas, sí, de carácter fundamentalista. Además de estos elementos contextuales, por supuesto que también habría que mencionar que la semana pasada la UCR cumplió 80 años de aniversario por la aprobación de la ley que la creó el 26 de agosto de 1940. Y en ese sentido aprovecho el momento para reconocer el aporte que mujeres y hombres de distintas generaciones han hecho para permitir que esta institución maravillosa que ha aportado tanto al país exista y pueda cumplir su misión. Y también, por supuesto, agradecerle al pueblo de Costa Rica que ha tenido la lucidez y el compromiso para financiarla. Es una gran responsabilidad, por lo tanto, ser parte de esta comunidad académica. Quisiera rápidamente decirles desde dónde analizo yo el FES. Yo creo que es un tema digamos, de honestidad académica, decirles cuáles son mis fuentes de lectura. Y sin duda la primera la señaló María Paula, tiene que ver con mi experiencia práctica en la política universitaria, tanto como persona que estuvo muy activa en el movimiento estudiantil, incluso llegué a ocupar la presidencia de la Federación de Estudiantes en algún momento, y de hecho era presidente cuando era coordinador de la comisión transitoria de la federación cuando se firmó el primer convenio y me tocó discutir con el rector en aquella época de estos temas, con don Luis Garita, que en paz descanse. Y también desde ese activismo ciudadano universitario, pues estuve participando no solo a nivel del movimiento estudiantil, sino luego en distintas luchas sociales en las que la Universidad de Costa Rica participó activamente y que algunas tuvieron que ver con la autonomía. Yo soy de la generación de la generación X de los 80s y inicios de los 90s que, digamos, le tocó enfrentar la propuesta de privatización de la universidad de don Telmo Vargas, y fuimos la generación que generó la movilización estudiantil que lo hizo renunciar, de hecho. Y otras luchas más. Luego fui representante del área de ciencias sociales en el Consejo Universitario en el periodo 2008-2012. Me tocó estar cerca de la negociación del FES del 2010, que llevó a cabo la rectora doctora Yamilet González. Fue una negociación dura con el gobierno de ese momento, con el ministro de Educación, era don Leonardo Garnier, y con Fernando Herrero como ministro de Hacienda. Estaba de por medio ahí también el vicepresidente Lieberman y otra gente, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también quiero decir que a mí me ha interesado el tema de la educación superior pública, en particular de la UCR,
desde una perspectiva académica, no solo activista. Entonces, mi tesis fue sobre ajuste estructural y educación superior pública, el caso de la Universidad de Costa Rica, del 86 al 93. Analicé ese periodo. He trabajado efectivamente en la comprensión de la institucionalidad pública y su rol en el desarrollo, y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre el tipo de matriz estatal que ha desarrollado este país, que le ha permitido tener un tipo de desarrollo distinto al del resto de la región centroamericana en relación a la penetración del Estado por medio de los servicios públicos en la sociedad y el acceso, y gracias a la cobertura de estos servicios, a aspectos básicos del desarrollo para una parte importante de la población. Y bueno, también en este momento estoy un poco trabajando sobre el tema del poder y obviamente el FES tiene que ver con el poder en la sociedad costarricense, cómo se distribuyen los recursos públicos es un tema que tiene que ver con el poder. Yo voy a analizar rápidamente, voy a hacer un análisis de la trayectoria del financiamiento y de la universidad, del modelo universitario, porque no podemos entender lo uno sin lo otro. El tipo de financiamiento que tenemos tiene que ver con el modelo universitario. Voy a trabajar 5 momentos, aunque me voy a detener sobre todo en los más contemporáneos. El primero es el periodo de nacimiento y expansión de la educación superior pública, que es de 1940 a 1980. Un segundo periodo es el 80-99, auge y expansión de la educación superior privada. El tercer periodo es el 2009, que es la recuperación de la educación superior pública y el estancamiento de la educación superior privada. Y como ustedes ven, yo relaciono educación superior pública y educación superior privada porque son parte del sistema de educación superior del país. Y al final tienen una relación, son un sistema que tienen una relación. Y luego veríamos el cuarto periodo, que es el del 2010 al 2018, recuperación e inicio del cuestionamiento a la educación superior pública, de nuevo, cuestionada. Y en el quinto periodo es el actual, 2018, signos de interrogación, no sabemos cuándo va a cerrar ese periodo, pero se caracteriza, digo yo, por la crisis, el COVID-19 y la ofensiva contra el estado de bienestar y la educación superior pública. Esa sería la ruta. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que podamos discutirlo. Debo señalar que esta periodización obviamente tiene algunos hitos que yo considero relevantes, pero está abierta a la disputa y a la discusión, ¿verdad? Porque de hecho es la primera vez que formulo, preparando este conversatorio, que formulo una suerte de periodización, digamos. Así que ustedes tienen legítimo derecho a tener dudas de por qué lo establecí de esta manera, y vamos a ver si yo contribuyo con la presentación a evacuar esas dudas. Para darles no todo va a ser así, tan denso, pero digamos que yo voy a trabajar 4 dimensiones en cada periodo. Contexto nacional, ¿qué pasó con la Universidad de Costa Rica en esos periodos? Las columnas son periodos y las filas son contexto nacional, Universidad de Costa Rica, educación superior pública y educación superior privada. Esas son las 4 unidades de observación a las que yo le voy a dar seguimiento a lo largo de los periodos que estoy analizando. Y entonces, quisiera empezar señalando que, empezando por la primera columna, el contexto nacional en el que se desarrolla la Universidad de Costa Rica o surge la Universidad de Costa Rica, tengamos claro que era un periodo, lo sabemos, de gran intensidad y de conflictividad sociopolítica. Es un periodo en el que se plasman algunas reformas sociales de gran alcance para el desarrollo del país, tanto que sus reformas e institucionalidad que se creó en esta época siguen vigentes. Sin duda la UCR y la Caja Costarricense del Seguro Social son 2 instituciones claves de esas reformas.
Es un periodo en el que se da también la Guerra Civil del 48, que redefine el bloque en el poder. Aparecen nuevos actores económicos, políticos, sociales, a modificar la relación de poder que había previo a la Guerra Civil. Se desarrolla una asamblea constituyente que de manera interesante no hace una contrarreforma, sino que mantiene la reforma social y además de eso avanza en la consolidación de una matriz de empresas e instituciones autónomas, empresas públicas e instituciones autónomas que jugarían un papel clave en el desarrollo del país de los siguientes 30, 40 años y que también, al igual que con la UCR y con la Caja, todavía muchas de esas instituciones están presentes, ¿no? Hay una nacionalización bancaria, por ejemplo, que es parte de esas reformas. En el 49, en la constituyente, hay un elemento muy importante a destacar, que es en relación a la Universidad de Costa Rica, que en ese momento era la única universidad que había en el país, y es que se consolida la autonomía con rango constitucional, la autonomía de mayor alcance que tiene una institución en el país, ¿no? Es una autonomía que incluye la libertad de cátedra, que incluye la capacidad de autogobierno y de gestión administrativa, y además se consolida lo que luego se redactaría como el compromiso y la obligación del Estado a garantizar un adecuado financiamiento para el desarrollo de la educación superior pública. Y en aquel momento queda plasmado con el otorgamiento de un 10% del presupuesto del rubro de educación del país. En lo político aparece un partido dominante que es el Partido de Liberación Nacional, que se consolida un poco después de la constituyente, y señalaría que como rasgo tendencial, como tendencia, hay una tendencia a ampliar el sector público y hay un impulso del estilo de desarrollo que podríamos llamar desarrollista, ¿no? Luego tenemos en lo que respecta a la UCR, es el periodo en el que se da la creación de 1940. Ya mencioné el alcance que tuvo de consolidación de la autonomía universitaria por parte del Poder Constituyente. A partir del 52, si bien el 40-49 fue la etapa incipiente inicial del desarrollo, ciertamente su proceso de levantamiento académico más agresivo empieza a partir del 52 con la reforma académica que impulsa Rodrigo Facio y que concluye en 1957. Ese es el proceso inicial de consolidación del desarrollo institucional y también le aporta algunos aspectos importantes del modelo humanista democrático que caracteriza a la Universidad de Costa Rica, ¿no? La universidad juega un papel muy importante en la formación en ese periodo de técnicos y profesionales para el sector público. Es clara que esa expansión que he mencionado, esa ampliación del sector público, no hubiera sido posible de no ser por la fuerte participación de la universidad formando esos cuadros técnicos y profesionales del sector público. Y además de eso hay para el sector público y además hay un desarrollo incipiente de la investigación en el sector agronómico, muy claro, en el área de salud también, ¿no? En este momento todavía la Universidad de Costa Rica es la única institución, no hay otra universidad pública y tampoco hay educación superior privada. En el periodo 60-69, que es la siguiente columna, tenemos que continúa el país orientado por este estilo de desarrollo denominado desarrollista. Aquí estoy pensando en las categorías que utiliza el sociólogo Jorge Rovira. Estamos en un proceso de consolidación de un estado de bienestar que se caracteriza porque continúa la ampliación de la esfera pública, se fortalece la actividad económica para mercado interno, es un momento en el que el país desarrolla una gran infraestructura, una gran capacidad infraestructural para atender la producción para el mercado interno, se consolidan las cooperativas, por ejemplo, y todo lo que hoy se llama como economía social solidaria. En aquel momento todo el mundo del cooperativismo se consolida y además de eso juega un papel
muy importante la banca. Tenemos un proceso de incorporación del país en el mercado común centroamericano en el marco del desarrollo de una estrategia sustitutiva de importaciones. De nuevo, la universidad jugando un papel clave en la oferta de profesionales para este modelo de desarrollo que se está implementando. Es un periodo de una amplia expansión económica. De hecho, el país crece durante 20 años más o menos, entre 55 y el 65, a tasas del 6% anual en promedio, ¿no? Y claramente el Partido Liberación, en este momento, con una orientación desarrollista, es el partido dominante. Estamos hablando de un sistema de partidos con un partido claramente dominante que se manifiesta no solo que en la cantidad de veces que gana la presidencia de la República, sino también que cuando pierde la presidencia mantiene el control del Parlamento y también de las instituciones autónomas que han sido nombradas durante los periodos, liberacionistas. Entonces, en la parte que tiene que ver con la universidad en ese periodo, tenemos que hay un proceso de consolidación de la reforma académica que había empezado en el periodo previo. Tenemos acá el desarrollo de los estudios generales, la profesionalización eh, del personal académico, se crea una carrera académica, digamos que es parte de la herencia que deja Rodrigo Facio, digamos, de tal manera que hubiera concursos para poder participar como docente, incorporarte como docente en la universidad. Es de esa época que viene ese tipo de régimen académico. Y también hay un incipiente inicio de la regionalización a finales de los 60, impulsadas esa regionalización por el rector Carlos Monge Alfaro en aquel momento, que lo ve como un instrumento, que ve a la regionalización como un instrumento que busca democratizar el acceso a la educación superior, por lo menos inicialmente, para jóvenes rurales. Acuérdense que en aquel momento lo que existía era básicamente lo que hoy llamamos la ciudad universitaria Rodrigo Facio, y la idea era entonces, la apuesta de don Carlos Monge era lograr una ampliación de la oferta académica hacia sectores, por lo menos tractos, la parte inicial, los estudios generales y algunos cursos de las carreras que se pudieran ofrecer en las sedes que se fueran creando, la primera, la sede regional de Occidente. Y hay un proceso también, acuérdense que estamos viviendo en ese momento un boom demográfico y hay una ampliación y hay también una ampliación del acceso a la educación primaria y secundaria, y eso al final de los 60 termina reflejándose en un aumento de la demanda por acceder a la educación superior pública. Y en ese momento, en los 60, la apuesta para resolver esa ampliación de la demanda fue que la Universidad de Costa Rica ofreciera una matrícula mucho mayor de estudiantes para que pudiera absorberse ese crecimiento. Y de hecho, vean que de 1966 a 1969 hay un aumento de más del 80% de la población estudiantil matriculada en la Universidad de Costa Rica. Es decir, es un momento de amplia expansión y crecimiento de la institución. Todavía la universidad está sola. Es un contexto en donde ya también empieza a haber una politización y radicalización de la juventud costarricense, a tono con lo que estaba pasando a escala global, influenciadas por las transformaciones revolucionarias y reformistas que se daban a escala global. Recuérdense Mayo 68, Tlatelolco, etcétera, y pues eso también repercutió en nuestro país y obviamente en la población estudiantil universitaria, que además de eso, un elemento interesante es que en ese proceso se da una ampliación y el surgimiento de nuevas organizaciones de izquierda a nivel estudiantil y también a nivel nacional, ¿verdad? Llegamos al siguiente, al siguiente periodo, que es no lo logro ver porque no me deja ver la fecha de esta cosa. 1970, 1979,
Y ahí tenemos, es una década, un momento muy complejo. Estamos pasando del estilo desarrollista, que tiene una fuerte presencia del Estado, a lo que después se conoció como el Estado empresario, el Estado interventor o empresario más bien. Aquí donde dice interventor debe ser empresario, con la creación de CODESA, que empieza con don Pepe, que regresa por tercera vez a la presidencia, don Pepe impulsa CODESA, que es luego retomado por Daniel Oduber en el periodo 74-78, y que termina generando lo que en algún momento se llamó, se pasó de los empresarios políticos a los políticos empresarios. Entonces, digamos, el proyecto de CODESA, que pretendía, digamos, de alguna manera desarrollar una inversión estatal y desarrollo de actividad industrial y compleja en ciertas áreas, terminó siendo vista como un foco muy importante de corrupción y generando grandes críticas que luego justificaron su privatización. Es un periodo, los 70, de crisis económica global. La crisis del petróleo pega fuerte. Es un periodo en el que también se desarrolla la crisis política centroamericana. Se da al final de ese periodo, se da la primera gran derrota electoral del PLN por la coalición unidad, por don Rodrigo Carazo Odio, que en realidad por primera vez Liberación pierde el control de la Asamblea Legislativa, pero la coalición unidad estaba pegada con saliva y no duró ni el arranque. Y entonces eso significó que se tuvo una presidencia interesante, algunas coincidencias con el presente, una presidencia con una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa muy, muy adversa, con restricciones importantes en términos de negociaciones, sobre todo a nivel internacional, en un contexto en que era necesario llevar a cabo negociaciones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, que fueron dificultadas por el impedimento a don Rodrigo Carazo de salir del país, ¿no? Hay nuevas organizaciones de izquierda y hay una radicalización de los sectores juveniles, hay un aumento de la conflictividad social. En el caso de la universidad, además, se da el tercer Congreso Universitario, que es un hito en términos de esa visión más radicalizada de lo que debe ser el papel de la universidad. Es de ahí que surge el concepto de acción social, que viene a cuestionar el concepto o a cambiar el concepto de extensión universitaria, al que se le veía una connotación más asistencialista. Se plantea una profundización de la regionalización, se fortalece la investigación y se crean las vicerrectorías, ¿verdad? Y continúa el aumento de la matrícula. Ese proceso del tercer Congreso Universitario genera una réplica, digamos, porque obviamente había preocupación de la deriva radical que tenía una parte importante de quienes conducían la Universidad de Costa Rica, y se crean en parte como respuesta, pero en parte también como una estrategia distinta para atender una demanda creciente. Empiezan a crear las otras universidades públicas. Es en el 70 que se da ese proceso de diversificación de las universidades públicas. Se crea el Tecnológico, se crea la UNA y se crea la UNED. Hay un presupuesto creciente para la educación superior pública y la matrícula continúa aumentando. Vean el crecimiento que tuvo la matrícula estudiantil del 70 al 75, pasando de 12.903 estudiantes a 32.794 estudiantes, es decir, 300% de aumento en esos 5 años, ¿no? Todavía no hay educación superior privada. Pasamos al siguiente periodo, que es el 80. Este es un periodo largo de auge y expansión de la educación superior privada, ¿no? Obviamente, en este caso, obviamente vamos a analizar también qué pasó con la universidad pública, pero ese es el rasgo distintivo para mí de ese periodo. ¿Qué caracteriza el contexto de esa década, del 80-89? ¿Por qué
dividí ese periodo largo en dos subperiodos, ¿no? 80-89 y 90-99. El periodo se caracteriza por una profunda crisis económica, incluso con una contracción de la actividad del PIB del 7% en el momento más crítico. Ahorita estamos, para que se den una idea, ustedes estamos cercanos a una contracción del 5% del PIB. Se desarrolla, empieza el desarrollo del ajuste estructural, que aunque su argumentación parecía la implementación de una política técnica para atender la crisis, en realidad era un proceso de transformación del estilo de desarrollo y del modelo de Estado. Aparece el bipartidismo PUSC-PLN, que se consolida en la elección del 86, pero que se acuerda a partir del pacto Monge-Calderón en el 83, que también permitió acuerdos para ratificar los programas de ajuste estructural impulsados por el Banco Mundial y también los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos de estabilización con el Fondo Monetario Internacional. Es un periodo donde se asume que la crisis era producto de una sobreexpansión de la esfera pública, y también debemos recordar que ya en el 70 empieza a agarrar fuerza la corriente que hoy llamamos neoliberal o el neoliberalismo, ¿no? Y acuérdense que el punto de experimentación inicial fue el Chile de Pinochet, ¿no? Ahí es donde los Chicago Boys, que son los ideólogos, digamos, y los teóricos del modelo neoliberal y de la teoría neoclásica, hacen su experimentación, y esta visión de mundo, esta visión de lo social y de la sociedad es fuertemente favorecedora de la actividad privada. Cree que lo público, como lo dijo en algún momento Ronald Reagan, él dijo: yo no tengo problema con lo público, con el Estado es el problema. Y con el Estado refiérase, entiéndase, lo público, ¿no? Y eso empujó a un recorte fuerte, indiscriminado porque no hacía diferencias de si era gasto social o gasto de otro tipo, ¿verdad? Recuérdense que en el 87 vino la famosa crítica de UNICEF sobre el impacto que había tenido el ajuste estructural, ese ajuste primero duro de choque, ¿verdad? En los sectores, sobre todo en la población infantil, aumentando el hambre y la desnutrición, ¿no? Pues a eso entró el país y, por ejemplo, de ese periodo se da la privatización de Codesa. En Costa Rica no avanzó grandemente la privatización de activos públicos más allá de Codesa, en parte por la resistencia social, y mi tesis, porque la he desarrollado en varios artículos, es que en este país el sector público tenía una legitimidad que la privatización, como la que se estaba dando en el resto de Centroamérica, hubiera generado un nivel de conflictividad social que lo hacía inviable políticamente. O sea, no era posible, ¿no? Voy acelerando porque veo que no me queda mucho tiempo. Me interesa señalar que en el caso de la UCR, y aquí vamos ya llegando al tema del FES, hay una contracción del presupuesto a partir de la crisis, desde el 82, que obviamente la crisis tuvo un efecto inflacionario, y ese efecto inflacionario tuvo un impacto muy significativo en los salarios. Es decir, los salarios, al igual que el colón, perdieron valor por la devaluación de la moneda, y eso generó un deterioro muy significativo del presupuesto y también de los salarios de los educadores, de los profesores universitarios. Es un periodo en el que se da, por lo tanto, del 82 al 88, más o menos, una contracción del presupuesto real, hay un deterioro de los salarios y hay un estancamiento e incluso una leve reducción de la matrícula. En el caso de la UCR, pasamos de 30,000 estudiantes a 27,000 estudiantes en el peor momento, ¿no? Luego tenemos que hubo movilizaciones del 82 al 87, como no existía el convenio quinquenal, hubo movilizaciones año con año, y sin embargo estas movilizaciones no lograron detener el deterioro, digamos, o el decrecimiento real del presupuesto
o el congelamiento del presupuesto de las universidades públicas. El primer convenio que se firmó fue el FES en el 88, y lo que estipulaba ese primer convenio del FES, bueno, después de todas estas movilizaciones se llega, perdón, a negociar el primer convenio FES, que se firma en el 88 y entra a regir a partir del 89, y básicamente lo que acordaron fue varias cosas. El Estado iba a reconocer el índice de precios del consumidor, o sea, la inflación, pero se incorporaba en la fórmula la obligación de las universidades a vender servicios. Esta venta de servicios pasaría del 8.83 en el 89 al 11.15 en el 93. Decrece la matrícula estudiantil en el periodo 81-84 en todas las universidades públicas y luego se estabiliza, pero en un contexto de crecimiento demográfico. O sea, que el que no crezca la matrícula estudiantil significa que había un porcentaje importante de gente joven que dejaba de poder estudiar en las universidades públicas. Y además aparece un tema con mucha fuerza, que es un tema que todavía está presente, como lo voy a discutir más adelante, que es la pugna interna por la distribución del presupuesto del FES. Y hay un inicio de las universidades privadas. En 1980, las universidades privadas representaban el 6% del total de la matrícula. En el 90-99 seguimos con el ajuste estructural. Hay reformas al régimen de pensiones del magisterio. De aquí viene una parte de las negociaciones de estas reformas y de los acuerdos a los que se llegó para aprobar las modificaciones, es que surgen algunos de los elementos que hacen que a esa reforma se le generen pensiones, en algunas, no todas, con, digamos, excesivas. En el caso de la UCR, en el 90-99 seguimos con una contracción presupuestaria. Hay un crecimiento producto de esa contracción presupuestaria de la masa salarial, es decir, hay un crecimiento de la masa salarial en términos relativos, en términos del porcentaje que representan del total, dentro del total del presupuesto, y es ahí donde durante la administración Macaya, del rector Macaya, se decide establecer que es necesario lograr una relación 80-20. Es decir, que la masa salarial nunca supere el 80% para que este 20% se pudiera utilizar para gastos de operación y para compra de equipo, insumos, etcétera, ¿no? Además de eso, en todo este periodo 90-99, y ya venía de acá, hay un proceso de venta de servicios para resolver liquidez, y también de alguna manera la expansión del posgrado se vincula en ese periodo a lo que se llamaron programas autofinanciados, en la mayoría de los casos de orientación profesional, o sea, maestrías profesionales. En este periodo, en parte por la crisis de las pensiones, se da una fuga de profesores que tenían miedo de poder perder las condiciones que tenían para pensionarse. Hay una salida importante, y les estoy hablando de un promedio de 200 profesores pensionándose por año. En 5 años representaron casi 1,000 profesores que estaban en los puestos de mayor experiencia y de mayor calificación, y esa generó una situación presupuestaria que no se logró resolver de manera adecuada y que generó el aumento del interinazgo hasta llegar a los porcentajes que todavía tenemos hoy, que son del 66, de 2/3 partes del total del personal docente nombrado. En términos de la educación superior pública, bueno, ya lo mencioné, la modificación a la ley de pensiones que genera una fuga de cerebros. Se firma el segundo convenio FES del 94-98 que estableció algún ajuste. Recuérdense que era un periodo en el que todavía teníamos inflaciones por encima del 10%, ¿verdad? Ahora nos cuesta entenderlo, pero en aquel momento tener anualidades con porcentajes altos, etcétera, no era irracional, porque la inflación podía oscilar entre 10 y 15% fácilmente, ¿no? Y la creación igual con los aumentos salariales, andaban por este orden, ¿no? La creación, se estableció un registro mínimo del FES del 10%, y la creación de un programa de renovación de equipo científico
que se iba a alimentar para todas las universidades públicas del 2% del monto acordado por el FES. Este es el segundo convenio FES, ¿no? Que se negocia durante el periodo Calderón, de Figueres. Aquí tenemos, luego se mantiene la obligación de la venta de servicios, que debería pasar del 11,73% al 14,05%, al 94 al 98%, y hay un crecimiento muy leve de la matrícula estudiantil. Lo que sí es impresionante en ese periodo, y por eso yo lo denomino el periodo de expansión de las universidades privadas, es que este crecimiento muy moderado, prácticamente tendiendo a no crecimiento, sino a estancamiento, fue aprovechado por el negocio de las universidades privadas, que se expandió muy agresivamente, pasando de poco más de 10 universidades a más de 50 a lo largo de la década, de esa década, y pasaron de tener, no se ve, del 18% de la matrícula, pasaron a tener el 18%, y en el 97 las subprivadas superan a las universidades públicas en emisión de títulos. Hay un importante aumento de los préstamos de CONAPE que son capturados por las universidades privadas. Pasan de tener un 25% a inicios de la década a tener cerca del 80% del total de los préstamos de CONAPE. Siguiendo con el siguiente periodo, 2000-2009, tenemos una continuidad del modelo aperturista neoliberal. Hay una crisis global financiera, ya lo sabemos, producto de la especulación financiera y del estallido de las burbujas especulativas. Hay un debilitamiento y una quiebra del bipartidismo. Hay un posicionamiento del discurso antipúblico y antifes de cara a la negociación del quinto convenio. De hecho, no se logra, digamos, el quinto convenio. Hay una leve recuperación, pero déjenme ver una cosita. Segundo convenio. Hay una leve recuperación presupuestaria al inicio y una significativa recuperación, este es el cuarto convenio, significativa recuperación en el periodo 2005-2008. Sigue aumentando el interinazgo a llegar hasta el 66-67%, sigue la expansión de posgrados y la venta de servicios, se reduce el desequilibrio de la relación 80-20. De hecho, para que ustedes se den una idea, hoy por hoy estamos en menos del 75% de masa salarial en relación a los otros gastos. El tercer convenio permitió el inicio de la recuperación presupuestaria y el cuarto convenio permitió el crecimiento real mientras creció el PIB, porque vinculó el FES al PIB. Hasta acá, la mayor parte del crecimiento tenía que ver con la inflación, y en el tercer convenio se incorpora ya no solo la inflación, sino una fórmula mixta en donde también se incorpora el crecimiento del PIB. Pero el convenio que permitió una recuperación real y un crecimiento real del presupuesto universitario fue el cuarto convenio del FES, que permitió una recuperación de la matrícula estudiantil significativa, y aquí tienen ustedes algunos ejemplos de a qué me refiero. Combina la inflación, digamos que el tercer convenio combina inflación con crecimiento demográfico y el PIB. Hay un componente de inversión en ciencia y tecnología, elimina el condicionamiento de la venta de servicios, ya no le exige, y el cuarto convenio FES del 2004 al 2009 vincula el presupuesto al PIB, y resulta que era un ciclo expansivo, era un momento expansivo de la curva de crecimiento económico, y eso significó que en el 2005 esto representara un 0,9% del PIB, hasta llegar en el 2009 a un 1,5% del PIB, lo cual es un crecimiento muy importante. Fondos del sistema, se crean los fondos de sistemas que son compartidos por todas las universidades públicas para impulsar proyectos conjuntos. Es decir, el crecimiento del FES permite generar una cartera, digamos, de financiamiento que permite que las universidades públicas puedan impulsar actividades de investigación y de acción social de forma conjunta.
Hay una recuperación de la matrícula estudiantil por parte de las universidades públicas, creciendo un 3% anual, lo que significó que pasaran de 61,000 estudiantes a 74,000 estudiantes, más de 74,000 en el 2007, y en títulos pasaron en el 2004 10,000, al 2006 a 11,000. En el 2006 habían ya 61 sedes, subsedes y recintos de todas las universidades. En el caso de las universidades privadas, en títulos en ese periodo ya han llegado a este techo de 50 universidades. En títulos dan 15,000 títulos en el 2004 y 17,500 en el 2006, y con una matrícula estudiantil de 89,520 estudiantes, que representaban el 53% del total de la matrícula estudiantil. Y obviamente entregan, que este es un elemento importante, ellos gradúan, las universidades privadas gradúan mucho más que las universidades públicas. Entramos al periodo 2010-2018. Todavía hay algo de recuperación de crecimiento, pero ya mucho más moderado que el que venía del cuarto convenio. Tocaba negociar el quinto convenio, no se pudo negociar, y se inicia nuevamente el cuestionamiento a la educación superior pública, ¿no? Entonces tenemos que en realidad hay una continuidad del modelo neoliberal y aperturista. Me atrevo a plantear la hipótesis de que en el 14 y 18 hay una mayor disputa por la orientación del desarrollo, no solo por el gobierno, sino también por la correlación de fuerza que se genera en la coyuntura electoral del 14. El crecimiento económico todavía reciente de la crisis del 2008-2009 aumenta el déficit fiscal, en parte como consecuencia del plan escudo. Recuerden que en este periodo la propuesta de respuesta del gobierno fue aumentar la contratación de trabajadores, sobre todo en la caja y en el ICE, que fueron nombramientos permanentes y que terminaron generando un aumento en el déficit. En el 2014 hubo un fin formal del bipartidismo y gana por primera vez la elección un partido que no es el PLN ni el PUSC. Me refiero obviamente al triunfo de Luis Guillermo Solís del PAC, pero con una fragmentación de la Asamblea Legislativa inédita también a ese nivel, a ese alcance, y con la mayor participación de un partido de izquierda que ha tenido en su historia el país, que fueron los 9 diputados que obtuvo el FA. Eso significa que en términos ideológicos la composición de la Asamblea Legislativa era mucho más diversa que las previas y que la actual, ¿no? Regáleme un momentito para ver un elemento. Perdón. Es que María Pablo, ¿cuánto tiempo me da usted? Alberto, bueno, en realidad nos queda como 0 minutos. Nada, pero lo que usted necesite, realmente si necesita 10 minutos más, porque está muy interesante y cómo nos vamos a quedar sin saber sobre el periodo actual. Bueno, yo aquí me espero, lo que sea. Gracias, voy a tratar de entonces de avanzar lo más rápido. Ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Entonces, terminaré rápido explicando la coyuntura del 14. Les decía esto, ¿verdad? Esto significa también que la posibilidad de aprobar una agenda muy agresiva anti-sector público se complicaba porque habían más diputados y diputadas, digamos, que tenían capacidad de vetar y objetar una orientación de ese tipo, y la Asamblea Legislativa tiene una dinámica compleja que permite que una fracción hasta unipersonal pueda. Ya eso ha ido modificándose por los cambios reglamentarios, pero en su momento tenía todavía ese margen, y dependiendo del tipo de reforma hay posibilidad de hacer contrapeso a una agenda, aún si tiene una mayoría
importante que lo apoya, ¿no? En el 2010, es importante decir esto, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, según la cual a partir del 2014 el aporte estatal a la educación debería ser un 8%. En principio, el acuerdo que hay es que de ese 8%, un 1,5% sería orientado a la educación superior pública. Es decir, el crecimiento del presupuesto de las universidades públicas estaba relacionado, vinculado al aumento del presupuesto global para la educación en nuestro país. Esta era una gran, digamos, reforma que de alguna manera reflejaba la importancia que nominalmente, discursivamente el país, la élite política, la clase política, le daba a este tema, y obviamente con el apoyo de gran cantidad de agentes sociales y de la opinión pública. Obviamente una cosa es decir que vamos a llegar al 8% y otra cosa es que llegue al 8%. Obviamente no lo hemos logrado y en este momento, digamos, en la práctica hay una gran resistencia a que eso se cumpla, ¿no? En parte por la crisis, pero antes de la crisis ya también había un cuestionamiento a la forma en que se distribuye, se financia eso. Perdón, déjenme ver. Ok, ahorita vemos las preguntas. Okay. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica tenemos un descenso del crecimiento real. Todavía crece, pero la tasa de crecimiento se reduce. Hay un aumento de la matrícula estudiantil, pero habría que reconocer que por debajo del aumento del FES, es decir, el crecimiento del FES es más alto que el crecimiento del número de estudiantes que ingresan, por una razón, digamos que cuando se da el debate público fácilmente se obvia, y es que el presupuesto de la UCR no solo va dedicado a la docencia, y además de eso que la posibilidad de ampliar de una manera significativa la matrícula pasa por el aumento en la infraestructura. Entonces puede haber 2, 3 años de inversión en infraestructura como en realidad ha habido, y luego empieza a haber el aumento en la cantidad de estudiantes gracias a que ya hay una capacidad instalada que permite absorber más estudiantes y aumentar la matrícula estudiantil. Hay que reconocer que en este periodo también hubo una decisión importante que se tomó durante la gestión de la rectora González, que era desvincular el presupuesto de la población becada a el pago de la matrícula estudiantil, al pago que hacen los estudiantes que no tienen beca. Y eso significa que un componente importante del financiamiento de las becas iba a venir del presupuesto, del aumento del presupuesto universitario en ese contexto de crecimiento del FES, ¿no? Y eso significa que, por ejemplo, hoy la mayor parte del presupuesto de las becas venga del presupuesto del FES, ¿no? Este es un tema que siempre genera polémica, si tiene que haber un aumento o no de la matrícula para que los estudiantes paguen más, con la respuesta también que se hace que hay el riesgo de que eso termine siendo un factor que contribuye a elitizar más el acceso a la educación superior pública, ¿no? Hubo un esfuerzo importante de aumentar el número de estudiantes de pueblos indígenas en los últimos años. No se logra reducir el interinazgo, se mantiene muy alto a pesar del aumento del presupuesto. Y hay un elemento de autocrítica que tenemos que hacer como comunidad universitaria. Política salarial genera aumento de desigualdad interna por el comportamiento de componentes que le dan mayor peso a la cantidad de años de laborar que a la productividad académica. Si bien es cierto, esto ha ido cambiando, también es cierto que los cambios no se han hecho producto de repensar el modelo el modelo salarial de la UCR, digamos, para evitar que si alguien se queda muchos años después, muchos años trabajando en la universidad, eso termine generando un salario, digamos, que obviamente a todas luces, cuando sale a la luz pública, se ve como exagerado, ¿no? Para el contexto del país. Y esa es una buena parte de lo que explica estos salarios que están utilizando una vez sí y otra vez también para golpear la imagen de la universidad. En el caso de las universidades, no hemos logrado firmar el convenio FES quinquenal todavía. Esto genera una gran incertidumbre y dificulta la planificación institucional
ha habido una reducción del crecimiento real del presupuesto. Eso genera lo que podríamos llamar un estrés presupuestario financiero en las universidades de CONARE y reaviva un debate que créanme que es tan viejo como la creación misma de las universidades públicas y del CONARE, ¿verdad? Que es cuánto le toca a cada universidad. Y siempre hay la queja de las universidades más pequeñas de que la Universidad de Costa Rica se lleva la tajada más gorda y entonces empiezan las comparaciones sobre cantidad de estudiantes, investigación, etcétera. Lo cierto es que hay que lograr un equilibrio que permita un crecimiento de las otras universidades sin deteriorar la situación de la Universidad de Costa Rica. Digamos, ese es un debate que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde la solidaridad, desde el sentido de ser parte de un mismo modelo de universidad y de un mismo sistema de educación superior pública, ¿verdad? Hay un aumento moderado de la matrícula estudiantil, aunque varias universidades tienen un crecimiento porcentual mayor que el de la U. Hay un préstamo del Banco Mundial por $200 millones que implicó, hay que reconocerlo, un aumento muy significativo de la inversión en infraestructura, aunque debo señalar que en el caso de la UCR, la mayor parte de esa inversión se concentró en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. En este contexto se debilitó la coordinación de CONARE y el punto culminante de este proceso es el recorte del FES que se dio el año pasado, en 10,000 millones, que todavía está apelado formalmente, legalmente por la universidad, por las universidades públicas. En el caso de las universidades privadas, es estable el número de universidades, cerca de 50, poco más. Presencia de algunas universidades extranjeras, ¿verdad? Que han irrumpido en el escenario, en el paisaje de la educación superior privada. Mantienen una matrícula levemente superior a la de las universidades públicas, aunque en graduación mantienen una importante diferencia. Digamos, gradúan mucho más estudiantes que las universidades públicas. Y el periodo, lo que le da curiosidad a María Paula, y gracias a esto me gané unos minutos. Contexto. Hay una ofensiva para profundizar la agenda neoliberal bajo una narrativa de shock que es relacionada con la crisis fiscal, que se empieza a agudizar, sobre todo a finales del 17, inicios del 18. Me atrevo a afirmar que se está reviviendo el discurso el famoso TINA, que significa no hay alternativa en inglés, de los 80. Eso lo decía doña Margaret Thatcher en Inglaterra a finales de los 70, inicios de los 80. Y veo que se perfila una agresiva agenda de recorte de gasto y de privatizaciones, de reforma fiscal regresiva que se aprobó. Y hay una contracción de la inversión pública y privada que tiene un efecto ralentizando el crecimiento económico, y eso empezó antes del COVID-19, ¿verdad? Hay un aumento, el efecto de la aprobación de la reforma fiscal hace que haya un aumento en el déficit porque los ingresos se caen. Hay una ralentización del crecimiento económico. El resultado electoral, esto pasando a la parte política y no solo hablando de lo económico, el resultado electoral generó una correlación de fuerzas, una correlación de poder muy favorable para los sectores proempresariales y más comprometidos con la agenda neoliberal. Es decir, esta es una coyuntura en la que el escenario parlamentario se corrió a la derecha. El PUSC parece el movimiento libertario, ¿verdad? El movimiento libertario salió y el PAC PAC gobierno y también una buena parte de la fracción parece muy cercano a las posiciones históricas del PUSC, ¿no? Además, hay una correlación en la Asamblea y dentro del gobierno que se deriva de esta correlación global de la coyuntura con un partido de gobierno muy débil. El COVID-19 es utilizado, vean qué interesante, el COVID-19 genera una primera reacción favorable a lo público por el rol de la caja, por el rol hasta de FANAL. O sea, FANAL se puso una flor en el ojal generando todo el alcohol que necesitaba la seguridad social para poder distribuirla en hospitales, en clínicas y en otros sectores. Pero poco a poco se volvió a posicionar
la agenda recortista y antisector público, que viene planteando, por ejemplo, temas como el de la reducción de jornadas, el intento de recortar salario a quienes ganaran más de 1,5 millones, que eso no avanzó, la ley de la reforma de empleo público, los ataques fuertes a las universidades, en particular a la UCR, también se han desarrollado de forma sistemática, sobre todo utilizando dos elementos que son pensiones de lujo, entre comillas, y salarios altos. Y además se crea, al igual que en los 80s, una comisión especial para analizar el presupuesto de las universidades públicas. Vean qué coincidencia, hay muchas similitudes entre los 80s y la crisis actual. La crisis presupuestaria, en el caso nuestro, se refleja en recortes de rubros y congelamientos presupuestarios y de actividades. A pesar de la crisis, la matrícula estudiantil llegó a casi 9.500 estudiantes este año. La comunidad universitaria, creo que, y esto es también hipótesis de lo que leo, de lo que converso, desorientada por la incertidumbre electoral que estamos viviendo dentro de la U, aunque ya se va resolviendo, y por la adaptación a todos los cambios que nos ha introducido el COVID-19, ¿verdad? Pero ya previamente yo lo veía la universidad entre dividida y desorientada frente a todo lo que estaba pasando en el país antes del COVID, ¿no? De tal manera que no hemos podido reaccionar frente a temas que en otros momentos hubiera sin duda generado una movilización de la comunidad universitaria. Una movilización no solo a nivel de marcha, sino una movilización de posición, de opiniones. Han pasado temas importantes sobre los que la U no toma posición, e históricamente la universidad ha sido siempre capaz de generar comisiones institucionales que generan posición y que, aunque no terminen siendo acatadas esas propuestas, son tomadas en cuenta en el debate público y a veces en las propuestas que se terminan aprobando. Y hay una preocupación en este momento sobre cuál será el impacto de todos estos ataques. Yo he visto estudios de opinión muy interesantes que señalan que no están, que la opinión y la valoración de la sociedad costarricense de la Universidad de Costa Rica sigue siendo muy alta, aún respecto a si debe o no mantener apoyo presupuestario, su autonomía, etcétera, ¿no? Y hay, creo, una preocupación muy válida de los docentes en condición de interinazgo y por los estudiantes con todo esto del COVID y el recorte presupuestario que estamos viviendo, ¿no? En el caso de las universidades públicas, el acuerdo del FES solo nos garantiza el 95%, eso es lo que tenemos como garantía previa. En algún momento les voy a contar algo, en el 87, 86, 87, el gobierno le estaba dando 700 millones de 1.100 a las universidades públicas. Ese era el presupuesto en ese momento. Y lo que hicieron las universidades públicas fue negociar para que se les diera ese financiamiento en octavos, porque lo que podían financiar con ese presupuesto eran 8 meses. Y si no se les reconocía eso y el gobierno pretendía dárselos por doceavos y no por octavos, entonces no iban a iniciar el semestre. O sea, ellos no iban a iniciar el semestre si no había una garantía de que las universidades públicas iban a tener el presupuesto adecuado. Así respondieron a ese tipo de recortes, digamos, en aquella época. Hay una amenaza de proyecto de ley de empleo público que lesionaría la autonomía, sobre todo en la capacidad de gestión de salarios y régimen salarial. Vean, una cosa es que tengamos que hacer modificaciones al régimen salarial y otra cosa es que Mideplan, con las limitadas capacidades técnicas y políticas que tiene, pase a gestionar los salarios de todo el sector público. A mí eso me parece poco serio, sinceramente, y creo que tendría un efecto desastroso porque además Mideplan es un órgano político, no es un órgano técnico, y dependerá de quién está en el gobierno de turno lo que Mideplan decidirá sobre cómo se estructura la política salarial de todo el sector público, de todo el sector público. Y es una burda, digamos, violación de la autonomía establecida constitucionalmente, no solo de las universidades públicas, sino de todas las instituciones autónomas. Sigue la amenaza de recorte de jornada en pie y además de eso, nosotros no hemos logrado como universidades resolver el potencial de conflicto por redistribución interna del presupuesto. Si el presupuesto no se cumple, la presión para que esto aumente se va a dar. El contexto adverso podría favorecer para el sector público de las universidades
podría favorecer a las universidades privadas de manera obvia, ¿no? Tenía unas conclusiones, pero no quiero hacer más larga la presentación. María Paula, si querés, arranquemos a las preguntas. Muchas gracias, Alberto. Definitivamente muy, muy interesante su presentación. Es muy distinto verdaderamente tener esta discusión teniendo, digamos, todo el contexto histórico que usted ha dado, toda la trayectoria que ha tenido el FES. Definitivamente permite ver algunas similitudes con otros momentos, pero creo que este parece ser el peor. En todo caso, antes de yo meter cuchara, quisiera remitirle las preguntas que han enviado por Facebook. Okay. La primera de Samuel Peñaranda, creo que la tengo más clara acá en el chat. Tomando en cuenta el contexto histórico expuesto por el doctor Alberto Cortés, ¿de qué manera ha afectado el fin del Estado empresarial y el surgimiento del Estado neoliberal en relación con el presupuesto del FES de la Universidad de Costa Rica? Tomando en cuenta el contexto actual de la pandemia y crisis económica nacional, ¿se podría ver afectada de igual forma o cómo se vio afectada en la crisis de la década de los 80? Una pregunta larga, se la voy a copiar aquí en el chat para que la vean. Contesto, María Paula, estas dos. Sí, esa es una sola. Bueno, es un combo. No sé usted qué prefiere, si se la voy pasando una a una. Son no, yo preferiría, si querés, sí, pasame y así las voy respondiendo. Las podés poner en el chat, sí. Claro que sí. Okay. La segunda es un comentario por parte de Roberto Gallardo. Dice, una aclaración, el plan escudo no incluía la contratación de personal como parte de las medidas contracíclicas. Y en todo caso, el aumento de la contratación de personal en el ICE y la caja no impacta el déficit fiscal por ser financiados con fondos propios. Saludos. Y la tercera intervención, acá la señora que la dice, muy interesante perspectiva. En esta misma línea se nota algún cambio radical que relacione el tipo de Estado que se impulsa y el apoyo económico a la educación superior. La pregunta es de Margarita Molina. Y tenemos una última pregunta de Arnoldo Alcides. Vamos a ver acá. Uno de los aspectos más cuestionables en la educación superior pública como sistema político es la corrupción de las diferentes esferas de su gestión. ¿Qué medidas o mecanismos vislumbra usted para mitigar esta problemática? Voy. Hay bastante. Sí, y gracias a Roberto por la aclaración. Efectivamente podría ser, bueno, además fue ministro de Planificación y de Comunicación, así que revisaré esa parte de la presentación y del análisis, Roberto. Gracias por la observación. Aunque sí hubo un aumento, digamos, en la contratación. Tenés razón en que no aumenta directamente el déficit por ser instituciones autónomas, pero sí afecta el desempeño presupuestario y financiero de ambas entidades. Ese sería, digamos, un elemento importante que se deriva de tu señalamiento. En términos del contexto histórico, dice de qué manera ha afectado el fin del Estado empresarial. Estamos hablando de que el Estado empresario, como concepto, digamos, terminó en los 80s, ¿verdad? Prácticamente el experimento de CODESA se terminó de desmantelar a lo largo de los 80s con las privatizaciones de Sempasa, de Fertica, de CATSA, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, yo señalaría que ese experimento, ese fin de ese modelo no vería el impacto con la situación presupuestaria actual. Yo lo veo más relacionado
con el cambio de modelo de desarrollo y de modelo de Estado que se vive en el país a partir de los 80s, pero que sobre todo se termina de transformar, y debo decir que esa transformación tiene matices diferenciados al tipo de modelo de Estado que se implementa en el resto de Centroamérica, porque, por ejemplo, en Costa Rica no se implementó la privatización más allá de Codesa, abierta y dura, digamos, un traslado del activo al sector privado, sino que lo que se hizo fue abrir eh, algunos monopolios públicos, como ya sabemos que se terminó resolviendo en el referendo del TLC, y con el caso de la banca previamente, con el caso de telecomunicaciones, con el caso de energía parcialmente y de los seguros, ¿no? Esos son elementos que se modificaron en el marco del modelo, y además se introdujeron elementos de lo que se llama nueva gestión pública, que en realidad intenta incorporar a la gestión estatal y pública instrumentos propios de la gestión privada. Y yo creo que en algunos casos, yo creo que ya podríamos hacer un balance de lo que fue ese experimento. Por ejemplo, tenemos el caso de Conavi, etcétera, de otras instancias donde funcionó el modelo. Podríamos hacer una valoración de cómo funcionó. Desde mi punto de vista, no cumplió con las promesas de transformación que iba a ser de mejora del sector público. Perdón, entonces, creo que lo que estamos viendo hoy en términos del comportamiento presupuestario tiene que ver, por un lado, con la crisis, y por otro lado, con la forma en que se pretende resolver la crisis. Y la forma en que se pretende resolver la crisis está en disputa. Lo que pasa es que en este momento la correlación es muy adversa. Digamos, las voces que están a favor de resolver la crisis por la vía de la contracción del gasto público y de la inversión pública son mucho más potentes que las voces que están planteando una salida heterodoxa de la crisis, con inversión pública, endeudamiento, aumento del déficit, endeudamiento internacional, que es un poco lo que están haciendo muchos de los países europeos para enfrentar esta crisis. Digamos, ese es el debate que hay, pero definitivamente la debilidad que hay en el sector, que podría hacerle contrapeso debido a divisiones, conflictos, etcétera, dificulta que haya realmente un contrapeso. Y además de eso, a mí me parece que el gobierno está más convencido de la ruta de la contracción y del recorte del gasto, que de una ruta más equilibrada, de mezcla de medidas y de combinación de medidas más heterodoxas, ¿no? Esa sería, digamos, la respuesta a esa parte. Y en ese tanto, creo que el FES es uno de las transferencias que tiene la posibilidad de ser recortada. Yo creo que estamos en un escenario muy adverso, no solo por la crisis. Yo creo que hay una realidad que es que efectivamente vamos a tener una contracción económica muy importante, vamos a tener también una situación fiscal muy complicada. Les digo de antemano, yo creo que se viene un debate sobre, y va a ser, me imagino que parte del acuerdo que se va a buscar con el Fondo Monetario, viene una presión muy importante por una reforma fiscal, y de ahí, si no hay contrapeso, si no hay presión, lo que vamos a tener nuevamente es una reforma fiscal regresiva sobre la reforma regresiva previa, ¿verdad? O sea, si queremos que la reforma también incorpore en quienes contribuyen fiscalmente a la salida de la crisis, vía impuesto de renta a las rentas más altas, vía impuesto a la riqueza, renta global y otras medidas progresivas, pues habrá que organizarse y movilizarse a nivel de opinión pública, a nivel de formas de incidencia y de presión, para que esas propuestas sean escuchadas. Y eso es fundamental para saber si la reforma, si la salida de la crisis se va a hacer vía recorte o vía la ruta de más inversión pública. Yo voy a decir algo, yo soy de quienes creen que una agenda de recorte y de contracción del gasto público va a terminar aumentando la crisis, profundizando la crisis. No va a resolver la crisis. ¿Por qué? Porque la inversión privada no tiene capacidad
de llenar el vacío que generaría la contracción del gasto público en términos de demanda agregada y también de inversión privada, ¿no? Entonces, es fundamental plantear la necesidad de que haya una reforma progresiva y una salida que no sea contractiva. Sí, existe el riesgo de que nos veamos afectados como la crisis de los 80. De hecho, lo mencioné en la presentación, el presupuesto que además no es quinquenal, no hay una, todavía no se ha logrado y posiblemente sea un momento complejo para hacer una negociación quinquenal, pero en este momento la negociación que hay para el próximo año, la propuesta inicial del gobierno era recortar al 90%, darnos un 90% y listo. Y lo que los rectores lograron fue un compromiso del 95% del total del FES, y ese 5% se valoraría la entrega a mediados del próximo año. Hay quienes no son muy optimistas con respecto a la posibilidad de recuperar ese 5%, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un escenario previsible, posible, probable, y que si queremos que no terminemos ahí, deberíamos trabajar por ayudar a pensar cuál debería ser una ruta alternativa. Debo señalar que una cosa interesante es que esta crisis también ha activado muchos grupos de profesionales que están haciendo propuestas muy interesantes, pero para los que me parece hay poca escucha. Hay un tema de escucha porque la correlación de fuerzas está demasiado desequilibrada hacia quienes quieren una salida contractiva. No sé qué más. El tema de la corrupción, creo que sí es necesario avanzar en transparencia. Creo que sí es necesario hacer una, pero esto no lo veo como directamente como corrupción. Yo sí creo que tenemos que hacer cambios. Sin duda, rendición de cuentas y transparencia es fundamental. Hacernos más, avanzar hacia un esquema de gobierno abierto donde la información sobre lo que hacemos es más clara y mejor explicada, porque también tiene un problema. Hacemos muchas cosas que no sabemos contar. O sea, la acción social, el impacto que tenemos en las comunidades, el impacto de nuestra investigación en todas las áreas de conocimiento, no la sabemos contar, no la sabemos registrar y por lo tanto, como no tenemos adecuados indicadores, no la sabemos transmitir a la comunidad nacional. Y eso es un error imperdonable, imperdonable. Eso tenemos que atenderlo. Igual con la rendición de cuenta y la transparencia. Yo creo que tenemos que ser más abierto en términos de los datos y no solo documentos, sino la posibilidad de que la gente sepa por dónde va la ejecución presupuestaria, cómo se está ejecutando el presupuesto, toda esa parte. Hacia eso hay que avanzar, no hay otra ruta, digamos, para. Y la reforma salarial, que también creo que debería apuntar a reducción de la desigualdad entre los salarios más altos y los salarios más bajos, lo que permitiría liberar recursos para reducir interinazgo y para fortalecer regionalización. Yo creo que sí hay una ruta posible y espero que en la elección pronto que tengamos, que tenemos pronto, eso se pueda, la nueva administración que va a salir de ahí avance en esa dirección. Yo tengo esa esperanza. Y Alfonso Rojas sí. pregunta si en las negociaciones de Sí, aumentos por el FES. Sí, hay alguna métrica que tiene que ver con compromisos de cantidad de estudiantes, de cantidad de la parte de infraestructura, etcétera. Ahora tenemos un debate, un reto muy importante que nos lanzó un estudio de la Contraloría General de la República, que dicho sea de paso fue el que sirvió de base a la comisión del FES de la Asamblea Legislativa para cuestionar a las universidades públicas, aunque obviamente el estudio de la Contraloría es bastante más serio que lo que hizo la comisión del FES. Y en ese estudio básicamente utiliza el concepto de valor público, para mí desde una perspectiva muy corta, pero lo que básicamente dice la Contraloría es que nosotros no estamos devolviendo lo suficiente con respecto a lo que nos están dando. Y lo que están utilizando como indicador principal
es el indicador del número de estudiantes para un periodo que es el 14 al 17, de 2014 a 2017. Yo creo que nosotros estamos obligados como institución a agarrar ese informe de la Contraloría General de la República, desmenuzarlo y demostrar que lo que nosotros estamos devolviéndole a la sociedad por el presupuesto que nos otorgan se justifica. Y yo personalmente creo que es así. Yo conozco el trabajo que hacen los centros de investigación, los institutos de investigación, los TCUs, los proyectos de acción social, y lo que nosotros no estamos haciendo bien es registrando, midiendo el impacto y explicándole a la comunidad nacional lo que estamos haciendo. Sin embargo, y con esto termino, sin embargo, como les digo, la valoración de la comunidad nacional sobre las universidades públicas y en particular sobre la Universidad de Costa Rica es muy, muy alta y de manera consistente. La UCR es la institución mejor valorada del país consistentemente. Solo en una encuesta reciente aparece la caja costarricense por encima por razones obvias, ¿verdad? Pero la UCR tiene un promedio de entre 8 y 9 en términos de valoración, de 10 en valoraciones de la opinión pública, desde que empezamos a hacer encuestas de opinión pública en la que valorábamos instituciones, las instituciones del sector público. Obviamente, si lo comparamos con la Asamblea, pues la Asamblea es de las peor valoradas. Ahí hay una gran diferencia en términos de percepción. Pero eso es lo que creo que tenemos que contar mejor lo que estamos haciendo. Alberto, hay una última pregunta. Ya sé que ya son casi las 7, pero podríamos cerrar con esto, tal vez. Ok. La de José Rodrigo Conejo. Yo creo que es importante la inclusión de la representación estudiantil. Ellos tienen nuestro modelo de universidad incorpora el cogobierno y la autonomía del movimiento estudiantil. Ellos representan el sector que le da sentido a la educación superior pública, ¿verdad? Y el reto que tienen es la posibilidad de canalizar esa voz. Pero sin duda, si hay un agente dinámico y, digamos, fundamental para la transformación del desarrollo institucional de las universidades públicas, es el sector estudiantil. Y yo creo que es una voz que hay que escuchar y que va a hacer una diferencia. Y voy a decir algo, en la negociación del 2010, que fue una negociación fuerte, compleja, con gente sólida en el lado gubernamental, en esa negociación el sector estudiantil de las 4 federaciones estuvieron presentes y jugaron un papel muy activo y muy positivo. A veces, como sucede, como lo cuentan don Claudio Gutiérrez y don Carlos Monge, a veces tienen sus salidas que los adultos a veces pensamos como demasiado radicales o no viables, pero lo cierto es que obligan a modificar la agenda y obligan a que hayan cambios importantes en la gestión de las universidades públicas y en el desarrollo de las mismas. Así que yo creo que va a ser con seguridad, va a ser un valor agregado importante el que van a dar los representantes estudiantiles. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación y por la respuesta a las preguntas. Si acaso hay algunos otros comentarios y agradecimientos en la página de Facebook para que los pueda ver en su propio tiempo, Okay. pero creo que verdaderamente valdría la pena, no sé si lo estoy tirando al agua, pero poder publicar esta presentación luego, porque realmente merece la pena. A mí lo que me quedó es ver al FES como un espacio de disputa, como un espacio de contención, de protección de la educación superior pública frente a un avance de políticas neoliberales desde los años 80, pero que realmente en el contexto actual me parece que es cuando ha habido un mayor ataque a la universidad pública y un contexto mucho más eh, francamente peligroso, ¿verdad?, para la educación pública. María Paula, Uh-huh. puedo decir una cosita rápido, te lo prometo. Que hay una, Sí. que yo soy de la generación de los 80s, creo que varios, Roberto y otros que deben estar por ahí, lo recordarán.
Ese fue un momento muy duro para las universidades públicas y yo inevitablemente siento un déjà vu con varios temas, pero hay un mensaje que quiero dejar planteado a quienes somos parte de esta comunidad universitaria. La crisis de los 80s la pagaron los muchachos y muchachas que no pudieron entrar a la universidad pública. Y dicho sea de paso, algunos de ellos son parte de los que generan este desempleo crónico que tenemos en el país y que ha crecido mucho. De gente de más de 50 años que no logra recalificarse y no logra emplearse. Nosotros no podemos permitir que esta vez, cualquiera sea la situación que tengamos que vivir y el esfuerzo que tengamos que hacer, no podemos permitir que la gente joven, las generaciones de hoy, sean las que paguen la crisis. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por tratar de mantener la matrícula creciendo, el número de estudiantes creciendo y darle becas a estos muchachos y muchachas para que puedan en este momento de la crisis sacar adelante sus carreras. Esa podría ser una ganancia dentro de la crisis. Muchas gracias, Alberto. Nos gustaría cerrar con un pequeño video que preparó el equipo de comunicación del CIEP para la celebración del aniversario de este centro de investigación. Así que lo vamos a pasar y con eso vamos a dar por concluida esta conferencia inaugural para el segundo semestre. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que fueron hasta 43, 45 personas. Y para los demás, pues queda la grabación de esta importante intervención de Alberto Cortés. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes.